Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. Esta materia se compone de 22 subtemas divididos en 4 bloques. En la primera sesión del bloque 1 comenzaremos viendo qué es el derecho penal, el concepto y definición del derecho penal, haciendo la aclaración que estos primeros bloques va a ser un repaso de lo que vimos en la licenciatura en Derecho. El objetivo general de la materia es que los estudiantes puedan tener una comprensión avanzada y crítica de los principios y conceptos fundamentales del derecho penal en relación con las personas, incluyendo la capacidad de analizar y aplicar la legislación penal, los procedimientos judiciales y las doctrinas penales, así como reflexionar sobre su impacto en los derechos individuales y colectivos y su aplicación en diversos contextos sociales y jurídicos. El objetivo específico de los dos subtemas que vamos a ver el día de hoy, ustedes tendrán que, al finalizar, analizar, interpretar y argumentar los fundamentos teóricos del derecho penal, comprendiendo su concepto, finalidad y evolución doctrinal, con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico del estudiante de la maestría en torno a la función del derecho penal en la sociedad contemporánea. Bien, el derecho penal constituye una de las ramas más trascendentes del ordenamiento jurídico, al ser el instrumento mediante el cual el Estado ejerce su potestad punitiva frente a las conductas que lesionan los bienes jurídicos más relevantes para la convivencia social. Su estudio del derecho penal exige una comprensión profunda de su naturaleza normativa, filosófica y social, pues no se limita a la imposición de penas, sino que representa un complejo sistema de garantías y límites al poder punitivo estatal. En la actualidad, el derecho penal enfrenta nuevos desafíos derivados del avance tecnológico y la criminalidad digital, lo que demanda una actualización constante de sus fundamentos teóricos. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad aplicables a quienes los cometen, así como los principios que limitan la intervención del Estado en el ámbito de la libertad individual. En otras palabras, constituye el instrumento jurídico mediante el cual se protege el orden social, estableciendo las consecuencias jurídicas de los actos que vulneran los bienes jurídicos tutelados. El derecho penal, en la doctrina, puede entenderse como la manifestación formal del poder punitivo del Estado, regulada por el principio de legalidad y orientada por valores como la justicia, la proporcionalidad y la dignidad humana. Su estudio abarca tanto la parte sustantiva, que define los delitos y las sanciones, como la parte adjetiva o procesal, que regula el modo en que se persigue y sanciona el delito. Pero ¿para qué sirve el derecho penal? El derecho penal sirve como instrumento de control social formal, cuyo propósito es proteger los bienes jurídicos esenciales como la vida, la libertad, la integridad, la propiedad, seguridad, entre otros, frente a las agresiones más graves. Entre sus principales funciones del derecho penal destacan una función protectora, porque salvaguarda los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia. Tiene una función preventiva, porque desincentiva la comisión de delitos mediante la amenaza de sanción, que es una prevención general, y la corrección del infractor,
que es una prevención especial. También tiene una función garantista porque limita el poder punitivo estatal a través de principios como la legalidad, tipicidad y presunción de inocencia. Por último, tiene una función resocializadora porque promueve la reinserción del delincuente en la sociedad. El derecho penal en el contexto de la seguridad informática adquiere relevancia al tipificar conductas relacionadas con el uso indebido de tecnologías, como el acceso ilícito a sistemas, la manipulación de datos o los fraudes electrónicos. El derecho penal surge históricamente como una respuesta del Estado ante la necesidad de sustituir la venganza privada por un sistema institucionalizado de sanciones. Su evolución doctrinal ha estado marcada por distintas corrientes de pensamiento que han definido su naturaleza, su finalidad y los límites. Pero ¿cuál es la naturaleza y el fundamento del derecho penal? Bueno, esto radica en la necesidad de proteger los valores esenciales del orden jurídico, asegurando la convivencia pacífica. Sin embargo, su aplicación debe equilibrarse con el respeto a los derechos humanos, evitando abusos del poder punitivo. De ahí la importancia como el de mínima intervención para poder determinar esta situación de... Bien, veamos cuál es la naturaleza y el fundamento jurídico del derecho penal. La naturaleza jurídica radica en la necesidad de proteger los valores esenciales del orden jurídico, asegurando la convivencia pacífica y, sin embargo, su aplicación debe equilibrarse con el respeto a los derechos humanos, evitando abusos de poder punitivo. De ahí la importancia de principios como el de mínima intervención, proporcionalidad y humanidad de las penas. ¿Cuáles son las corrientes doctrinales más significativas del derecho penal? Tenemos la escuela clásica, que data del siglo XIX, representada por Francesco Carrara, quien consideraba al delito como un ente jurídico y moral y a la pena como una retribución justa por el mal cometido. Luego tenemos la escuela positiva, encabezada por César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofolo, quienes sostenían que el delito es un fenómeno natural y social centrado su estudio en la personalidad del delincuente y las causas del crimen. La escuela de política criminal, que es posterior a la escuela positiva, enfatizó la necesidad de adecuar las normas penales a la realidad social y política. Tenemos también la escuela moderna o de derecho penal de hecho. Propone una visión garantista en la que la sanción se basa únicamente en el acto cometido y no en la peligrosidad del sujeto, el cual este concepto es influenciado por el pensador y jurista especializado en derecho penal Hans Kelsen y la teoría finalista de la acción. ¿Cuáles son los principios rectores del derecho penal? Legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, humanidad e intervención mínima. Hablamos de legalidad porque tiene un principio que data de los tiempos romanos, quienes ellos en latín decían, nullum crimen, nulla poena sine lege. No hay pena ni crimen sin ley. Quiere decir que todo aquello que no está tipificado por una ley, por un código, no se considera crimen. La tipicidad es un principio que establece que solo puede sancionarse una conducta descrita en la ley. La culpabilidad nos habla de la sanción que requiere una conducta con dolo o culpa. Y la proporcionalidad, la pena, nos dice que la pena debe ser adecuada a la gravedad del delito. Por su parte, el principio de humanidad prohíbe penas crueles o inhumanas. Y la intervención mínima nos dice que el derecho penal
actúa como último recurso, considerada última ratio. ¿Cuál es la aplicación contemporánea en la era digital del derecho penal? Lo primero que tenemos que entender es que el derecho penal hoy día enfrenta nuevas tipologías delictivas que exigen su adaptación, porque hoy día ya contamos con delitos informáticos, violaciones a la privacidad, robo de identidad, sabotaje cibernético, entre otros. La legislación penal moderna debe equilibrar la protección de los bienes jurídicos tradicionales con la defensa de los derechos digitales emergentes en consonancia con la seguridad informática y la ciberseguridad jurídica. Ahora vamos a analizar, a ver, a los principales exponentes del derecho penal. En primer lugar, tenemos a Francesco Carrara, un italiano, fundador de la Escuela Clásica, autor de programas de curso de Derecho Criminal, el cual está reunida en una obra de 10 volúmenes, y Carrara se distinguió por su oposición a la pena de muerte. Se dice que tras licenciarse y doctorarse en Lucca, Carrara fue profesor de Derecho Penal y Comercial en su ciudad natal hasta el año de 1859 y obtuvo más tarde la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Pisa. En segundo lugar, vamos a ver a César Lombroso. César Lombroso se le considera el creador de la escuela positiva y él centró su estudio en el origen biológico del delincuente, porque él tenía una formación de médico. Lombroso buscó los orígenes biológicos del crimen y planteó que las causas de la criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas. Sus explicaciones se centraban en la biología, esto es, en todo rasgo que permitiera discernir biológicamente la figura del criminal de los que sí consideraba normales. Quiero hacer la aclaración que esta corriente dentro del derecho penal de tener a la biología como el origen del crimen o de la comisión de delitos, ya ha sido superada. Actualmente se sabe que el componente biológico no está del todo determinado. No hay un componente genético que determine que una persona se puede va a desempeñar una actitud delictiva. Luego tenemos a Enrico Ferri. Él introdujo el concepto de prevención social en el derecho penal. Ferri nació en Mantua, Lombardía, el 27 de febrero de 1856. Después de pasar un tiempo como estudiante de César Lombroso, él trabajó como asistente y luego como profesor de derecho penal. A diferencia de Lombroso, que investigó los factores fisiológicos que motivaban a los criminales, Enrico Ferri investigó los factores sociales y económicos. Ahora estudiemos a Hans Welsens. Él desarrolló la teoría finalista de la acción que revolucionó la dogmática penal. En su obra, Studien zum System des Strafrechts, que es alemán, que quiere decir Estudios sobre el sistema de derecho penal, aparece el bosquejo de un sistema de derecho penal sobre la base de la teoría final de la acción. Sobre la base de esta obra, elabora la primera edición de su manual, publicada al año siguiente bajo el título del Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts in seinen Grundzügen, que en alemán quiere decir la parte general del derecho penal alemán en sus lineamientos. Y finalmente, Klaus Roxin. Klaus Roxin, de hecho, acaba de fallecer este año, el 18 de febrero del 2025, y es el señor que tiene la toga con el birrete de color rojo. Él fue un exponente contemporáneo del funcionalismo moderado, quien concibe el derecho penal como un sistema de control racional de poder punitivo del Estado. Fue un abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del derecho penal, el derecho penal internacional, el derecho procesal penal y la teoría del derecho. Fue uno de los penalistas de mayor influencia en discusión contemporánea del derecho penal de la tradición romano-germánica, lo que le ha hecho acreedor de casi
una veintena de doctorados honoris causa y reconocimientos académicos como la Orden Raimundo Peñafort en España. En conclusión, jóvenes, de este subtema, podemos decir que el derecho penal, más que un conjunto de normas sancionadoras, constituye un sistema garantista que protege la convivencia social y limita el poder punitivo estatal. Su comprensión requiere un enfoque interdisciplinario que integre la filosofía del derecho, la criminología, la política criminal y, en la actualidad, la tecnología. En la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática, veremos que el derecho penal permite entender cómo la norma de esta rama del derecho se adapta a las nuevas realidades delictivas digitales, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales de las personas. Les invito a que revisen sus carpetas de material de apoyo, donde he compartido con ustedes libros y artículos científicos en materia de derecho penal y de persona que vendrán a enriquecer pues lo que vemos en estas sesiones. De igual forma, les invito a que revisen sus carpetas de antología, en donde podrán encontrar el desarrollo de los temas tratados por esta sesión. Que tengan un excelente día.